Bien, nuestro invitado ahora es el abogado Cristian González, experto legal minero. Buenas noches y bienvenido, Cristian. Muy buenas noches. Nuevamente al programa. Muchas gracias por la invitación. El tema por el cual te hemos convocado en esta ocasión es para hablar de algo que nos preocupa permanentemente, y es qué hacemos con el canon minero. Hay una lámina, señor director, que habla del canon y las regalías, ¿no? Y que la podemos mostrar en este momento a todos nuestros televidentes. Miren ustedes, amigos de Tierra Adentro, cómo ha crecido el aporte de estos recursos en los gobiernos locales y regionales. Es impresionante. Pero, ¿coincides, Cristian, con quienes creen que ha llegado la hora de cambiar la estructura, la forma de distribución del canon? Oscar, primero, nuevamente, buenas noches a tus televidentes y agradecido de estar acá. Ya vas por los 9 meses, ya casi, y es un éxito y felicitaciones a ti y a todo tu equipo. No solo coincido con que debe haber un cambio, sino que lo primero que tenemos que hacer es que a veces hablamos en duro, hablamos en difícil, y lo que tenemos que hacer es que nos entienda el peruano de a pie, que nos entienda el que está en la localidad. Y muchos me preguntan, ¿qué es el canon? Y lo preguntan en forma reiterada, ¿no? Y el canon no es otra cosa que la distribución del 50% del impuesto a la renta a los gobiernos locales, a las regiones y a las universidades de donde se extrae el mineral. Entonces, si queremos hacer un cambio, primero tenemos que hablar en sencillo. Y tenemos que hablar claro para la gente de a pie y sobre todo para la gente que está alrededor de una actividad minera. Lo segundo por hacer es decir, bueno, si ha habido, ¿en qué etapa estamos en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo con el canon o qué es lo que está aconteciendo hoy en día con el canon minero? Entre el año 2007 y el 2013 tuvimos lo que llamamos el boom minero. Y ni siquiera en esas fechas tuvimos tantos ingresos por canon como ahora. Exacto. En el 2022 hemos pasado a tener 7.844 millones de soles repartidos o entregados a los gobiernos locales, regionales. En el 21. En el 22, que corresponde a los ingresos obtenidos en el 21. De acuerdo, para ordenarnos, claro. Exacto. Son resultados económicos del 21 que se distribuyen en el 22. Totalmente. Exacto. De acuerdo. Y eso trae a colación otra cosa. Sí. El 2023 serán los mismos, ojo con eso. Y como te decía, en el 2007, que fue un año extraordinario, se repartió 4.584. O sea, estamos casi al doble y a 2.6 de lo repartido el año pasado. Pero el drama, Cristian, es que eso no se condice con la realidad porque no hay ejecución presupuestal. Y creo que tenemos una lámina sobre este punto, señor director, que es justamente el tema de la ejecución presupuestal, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos hace pensar en que hay que repensar, ¿no es cierto? Aquí están, por ejemplo, la ejecución del canon viene reduciéndose en la última década, lo que decías, Cristian. Exacto. Y ahí viene, ya sabemos qué es el canon, hemos tratado de hablar lo más sencillo porque el tiempo en televisión es corto, hemos identificado qué es lo que tenemos sobre la mesa y ahora hay que identificar cuál es el problema. El problema tiene 5 aristas. Uno, que no gastamos a tiempo, la ejecución o la falta de ejecución está alrededor del 30%, solamente se ha ejecutado 30% de lo entregado. A agosto solamente el 30%, o sea, 70% no se ha ejecutado. Segundo, no sabemos en qué gastar, que ese es el otro problema. ¿Por qué? Porque no tenemos personal capacitado o acompañado por el gobierno central para que pueda saber en qué gastar. Tercero, no estamos llegando a los que realmente impacta la minería, porque se queda en los gobiernos locales, se queda en los gobiernos regionales, pero no baja a las comunidades campesinas, no baja a los centros poblados. Entonces ellos te preguntan, oye, ¿de qué chorreo estamos hablando? Más bien te dicen, ¿de qué choreo estamos hablando? ¿No? Entonces, ese es el tercer grave punto en este tema. Y finalmente, hay que saber que la inversión pública, a mérito de esta gran cantidad de dinero, es casi de 2 soles que se invierte en inversión pública, 1 sol representa canon minero o regalías. Entonces, el problema no es plata, tenemos un montón de dinero, sino es el cómo administrarlo. Un problema de gestión pública que se está yendo de repente en gasto corriente y no en obras que cierren brechas. Ahora, esto quiere decir, y tú eres abogado, Cristian,
posiblemente requiere de un cambio constitucional, y hay una lámina que muestra este tema. Y es justamente el hecho de que creemos que urge un cambio constitucional sobre la autonomía de los gobiernos subnacionales. Es un tema sensible. En pocas palabras y con la misma claridad que nos estás hablando, ¿en qué consistiría este cambio constitucional? Antes de eso, debemos recordar a Antonio Raimondi, ¿no? Que te decía, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Pero yo quiero cambiar un poquito esa frase a mérito de esto que preguntas. En realidad es dura la frase, pero en serio somos un parludo con una bolsa de dinero abrazada, porque el recurso lo tenemos, pero no sabemos o no tenemos la capacidad para gastarlo, y eso es un tema de educación. El cambio viene, y como viene en este programa siempre se ha dicho, no solo por plantear el problema, sino por dar soluciones. Conversando con los expertos, compañeros que viven esto día a día, compañeros abogados, me dan 3 planteamientos que quería esbozar contigo. El primero, sí, un cambio en la norma para que exista una revisión al sistema de la distribución. O sea, hay que revisar cómo se está distribuyendo este canon minero. ¿Por qué? Porque hay mucho que no se está ejecutando. Exacto. Entonces, ¿por qué no creamos un fondo del dinero que no se ejecuta, pero para ejecución en la misma región, o sea, intrarregional? Los municipios, el gobierno regional, el dinero que no lo hayan sabido ejecutar o que no lo hayan ejecutado, volverlo a distribuir en la misma región, pero justo a las municipalidades, a los distritos, que no hayan tenido el gozo de tener este beneficio. Para que eso ocurra, hay que crear algún marco Jurídico, de todas maneras. Hay que cambiar o modificar el que actualmente existe, poniendo unas pinceladas de artículos que te permitan hacer eso. Como está actualmente, no se puede hacer. Entonces, la primera es hacer un fondo redistribuyendo en forma mejor lo que no se ha ejecutado. Lo segundo sería, ¿por qué no cambiamos y llegamos a esas comunidades campesinas, a esos poblados con esta redistribución? O en esta redistribución de lo no ejecutado, ¿por qué no también cerramos una sola brecha por año? Me explico mejor. Si la brecha de salud en la región Moquegua no ha sido atendida adecuadamente con este canon y se ha devuelto canon, bueno, el próximo año ejecutemos todo ese canon sobrante solamente a cerrar esa brecha. Y finalmente, como les decía, claro, para tratar de dejar de tratar de solucionar todos los problemas y no solucionar ninguno, exacto, sino concentrarse en cosas que realmente se puedan cumplir, ¿de acuerdo? y entrar en el tema de distribuir de acuerdo a densidad poblacional, porque tenemos municipalidades que tienen poca población con mucho dinero. Entonces, mucho dinero en pocas manos generalmente genera distorsión y corrupción, ¿no? Que ese es uno de los grandes males. Totalmente. Y te traigo una tercera, Sí, por que es de la academia. Tú sabes que también enseño en las universidades. Así es. Y si te puedo robar unos minutos para poder saludar a mis alumnos de la UNSA y de la UNAM de Moquegua, 2 universidades nacionales que gozan de este beneficio del canon. Vale la pena decirle a los amigos televidentes que además Cristian ha tenido la gentileza de, aprovechando unas gestiones personales, visitarnos, porque él básicamente está en la zona sur del Perú. Pero sigue, por favor, para redondear ya, terminar. Y terminar el tema es, ¿por qué no en esta ayuda de todos los peruanos a hacer un mejor esfuerzo, unimos los gobiernos, el gobierno central, el gobierno local, el gobierno regional, con la empresa privada y la academia? ¿En dónde entra la academia en este problema? Que ellos podrían realizar los expedientes técnicos de los proyectos que cierren brechas a nivel de ejecución. Y ellos, la academia, entregarle esto a las municipalidades o a los gobiernos regionales para que ya puedan ejecutar, quitándoles esta carga pesada de tener que ingresar a la gestión pública para poder recién hacer proyectos. La academia podría no solo hacer estos expedientes a nivel de, no solo perfil, sino expediente, y también de repente supervisar la ejecución de los mismos. Así que por la academia también tenemos una solución que gozan de este canon. En estos minutos de conversación has soltado, digamos, algunas pautas, algunas ideas muy concretas que deberían ser tomadas en cuenta
por las autoridades, por los legisladores también, y dejémonos por favor de tratar de matarnos entre los peruanos. Hace un momento entrevistamos antes en esta misma silla, en este mismo estudio, a la presidenta de Perú, Petro, o sea, mujeres que asumen, que conocen el sector y que asumen el mando. O sea, hay oportunidades. El Perú, esto es lo que quiere este programa, decir, por favor, el Perú tiene un norte, pero depende de todos nosotros. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti nuevamente. Nuevamente, y gracias por la sintonía también, a ti y a tus alumnos. Muchas